Las trompetas del apocalipsis. Kraken Media les desea muy buenos días, tardes, noches, en dependencia del lugar donde nos vean. Hoy tenemos un tema fascinante, las trompetas del apocalipsis. No, hoy no vamos a indagar sobre qué dicen las corrientes místicas, ni religiosas, ni culturales sobre este tema tan fascinante del posible fin de los tiempos, sino desde la vertiente de la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la posibilidad de una extinción del hombre? ¿Qué puede causarla? Sumerjámonos en los mares de Kraken y busquemos en sus profundidades algunos de sus secretos más ocultos. ¿Nos acompañan? La ira del sol. No es un título novelesco, ni siquiera es una metáfora idónea de lo que puede representar un cambio climático extremo que termine con la raza humana y con muchas otras formas de vida. Es una realidad que podemos percibir leyendo la historia de civilizaciones que desaparecieron por causa de él. En los últimos 650.000 años se han producido 7 ciclos glaciares que han afectado la Tierra de diversos modos. La última glaciación terminó hace 11.000 años, dando paso al periodo llamado Holoceno y manteniendo el clima terrestre en cierto equilibrio, pero no exento de peligrosos cambios. Una de las civilizaciones afectadas por el cambio climático, que, junto a otros factores, llevaron a su desaparición es la civilización maya. Sí, este es un buen momento para recordar, porque se suele olvidar mucho a la hora, por ejemplo, de polemizar y buscar enfrentamientos, que la caída de los imperios, como la ocultación de los secretos y enigmas, no se debe únicamente a una sola causa. Pero volvamos al mundo maya. ¿Cómo sabemos que el cambio climático ayudó a su declive? Las pruebas de una sequía prolongada las muestran. Por ejemplo, el estudio de las estalagmitas de la cueva de Yokbalum, situada a menos de 2 kilómetros de Uxbenca, importante centro maya en el actual Belice. Los estudios mostraron que hubo una disminución drástica de las precipitaciones entre el periodo de entre 820 y el 870 de la era moderna, periodo que coincide con el abandono de las ciudades como Copán y Palenque. Si a esta sequía le sumamos, por ejemplo, las migraciones ocasionadas por ellas y las relaciones siempre tensas entre las distintas ciudades, estados mayas, que llevaron a guerras internas de todo calibre, pues la extinción de la civilización maya era la crónica, como diría el gran escritor Gabo, de una muerte anunciada. Una más, como tantas otras extinciones en la historia de los imperios humanos. Pero sigamos. El clima puede desatar todo tipo de calamidades. Otro día hablaremos de las grandes inundaciones, pero hoy sigamos en esta ruta de las trompetas del apocalipsis. ¿Qué decir de las amenazas que nos llegan desde los confines del espacio? A propósito, antes de penetrar en el cielo nocturno, ¿crees que estamos viviendo una crisis climática hoy en día? El debate está abierto. En un casino de Las Vegas dirían: ¡hagan sus apuestas! En Kraken decimos: ¡Krakenianos, que se escuche vuestra voz! La ira de los cielos. Negar la amenaza real, imprevisible, que viene de los cielos es negar la historia de la propia Tierra y su formación como un planeta rocoso y oceánico. Sí, estamos logrando grandes avances tecnológicos que nos permiten no solo ver lo majestuoso del universo, de nuestro lugar dentro de él, sino también sus peligros, reales, no imaginarios. La ira de los cielos no es una cuestión de ciencia ficción, es algo que ha ocurrido y ocurre. Sí, ocurre en nuestro planeta azul a diario. 100 toneladas diarias de polvo cósmico y partículas del tamaño de arena entran en la atmósfera terrestre. Unos 6.000 meteoritos entre 50 gramos y 10 kilogramos golpean cada año nuestra nave terrenal.
La Tierra se formó a base de golpes. Quizá este hecho nos recuerda que los dioses del Olimpo celeste siempre tienen y tendrán el poder. Pero no nos desviemos. Hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro golpeó mortalmente la Tierra en lo que hoy se conoce como la península de Yucatán, en México. Creó un cráter de 180 kilómetros de diámetro. 180 kilómetros de muerte y destrucción. Causó la extinción no solo de los dinosaurios, sino de más del 70% de especies animales a lo largo y ancho de todo el planeta. Sí, de todo el planeta. La ira de los cielos nos recuerda que lo que ocurre en un lugar distante no significa que no nos alcancen sus consecuencias. ¿Entienden? Todo está interrelacionado. Si creen que esto no puede suceder en nuestros días, en Chelyabinsk, Rusia, un 15 de febrero de 2013, el impacto de un meteorito de 20 metros de diámetro y entre 10.000 y 14.000 toneladas de peso levantó todas las alarmas. No pudo detectarse con anticipación. Su trayectoria provenía desde la dirección del Sol, cegando los telescopios. Provenía del centurión de asteroides que se mueve entre Marte y Júpiter. Entró a 68.000 kilómetros por hora sobre los cielos de los Urales rusos. Se desintegró a 30 kilómetros de altitud, liberando la energía equivalente a más de 30 bombas atómicas, como la que se lanzó en Hiroshima. El destello de su explosión fue 30 veces más brillante que el Sol y se pudo percibir hasta 100 kilómetros de distancia. Causó oficialmente más de 1.400 heridos, la mayoría por heridas causadas por cristales tras la rotura de las ventanas de miles de edificios, como también por quemaduras en la piel y en la retina de los ojos por la radiación térmica. El invierno siberiano se convirtió en un verdadero infierno. Pero en estos infiernos humanos, donde parece que todo está a la venta, un habitante de Chelyabinsk vendió un fragmento de más de 3 kilos por, escuchen bien, casi 30.000 euros de entonces. Después dicen que el dinero no llueve del cielo. ¿Qué opinan? ¿Te imaginas vivir un evento como una lluvia de meteoritos? La ira del hombre. Dejamos para otras historias otras iras, como la de la red de volcanes, terrestres o submarinos, o la ira de las pandemias, virus y bacterias conquistando el mundo. Pandemias, por cierto, tan vivas aún en la historia de este siglo XXI y en la memoria de los que habitamos estos tiempos. Pero no queremos cerrar hoy con la peor amenaza para la supervivencia de la especie humana. Sí, seguro que lo han adivinado. Es el propio ser humano. El hombre, decía Hobbes, es un lobo para el hombre. Pero más que un lobo, que son una raza depredadora que solo mata por alimentarse o por defender su territorio, el hombre es un depredador insaciable que no duda en devorarse a sí mismo y de devorar su entorno, su hábitat, por cualquier motivo. Peor aún, justifica esa depredación indiscriminada en nombre del bien, de la justicia y de la libertad, y de tantos otros conceptos que solo sirven para ocultar su naturaleza canibalesca, su hambre y su sed depredadora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos mejores o peores que los lobos? ¿Qué nos diferencia de otros depredadores? Amigos, espero les haya agradado el programa de hoy. Les invitamos a escuchar a continuación el cuento Los Centinelas del Polvo Cósmico. Y no olviden dejar sus comentarios y sugerencias. En Kraken nos gusta escuchar todos los misterios y enigmas del mundo. Como solemos decir, el mundo está para contarlo. Pero antes tenemos que descubrirlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima historia. Un krakeniano abrazo para todos.